Bueno, primero que todo, les quiero agradecer haber venido y también les quiero agradecer al profesor Gabriel Palma por haber aceptado la invitación que nosotros le hiciéramos hace un tiempo atrás para venir a hacer una presentación a la Chilean Society. Creemos de que desde que comenzamos como Chilean Society el año pasado intentamos enfocarnos en hacer seminarios respecto a Chile, a repensar Chile, y ya que Gabriel está en Cambridge, consideramos de que era una genial oportunidad para tener un seminario con Gabriel respecto a el origen, la dinámica y las contradicciones del neoliberalismo chileno, particularmente en una situación como la que está sucediendo en Chile. Yo creo que una buena analogía es lo que dijo una vez un antropólogo, Karl Polanyi, que dijera que para entender los conflictos políticos que ocurrían en Europa en los años 40 era necesario dar un paso atrás y entender los orígenes de la sociedad de mercado. Y si bien la situación de Europa es diferente a la de Chile, ¿no? Esa metáfora, ese juego, creo que va muy bien a lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Para entender los conflictos políticos, sociales, la deslegitimación, quizás sería bueno hacer una gran vuelta atrás y entender los orígenes y las contradicciones del régimen de acumulación neoliberal chileno. Y qué mejor que tener a Gabriel para hacer ese tipo de presentación. Para los que no conocen a Gabriel, yo creo que conocido por todos nosotros, pero una breve biografía. Gabriel es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex, y sus temas de investigación son bastante amplios, desde la crisis financiera, la financiarización, desde una perspectiva de Minsky, Kindlerberg y Keynes, los temas de desarrollo productivo en América Latina y el rol de la élite, los temas de desarrollo asiático y también, por supuesto, el tema de la desigualdad, ¿no? Donde él ha innovado generando un nuevo indicador, el Palma Index, que va más allá del Gini, el típico Gini Index. En base a eso, que voy a pasar a darte la palabra y solamente una breve palabra. Esta presentación va a durar 60 minutos, va a ser un gran recorrido del neoliberalismo chileno, para luego pasar a preguntas y respuestas. Así que gracias, Gabriel, y puedes comenzar. Listo, gracias. Gracias por la invitación. Como decía José Miguel, la idea de esto es mirar qué ha pasado en Chile desde que comenzaron las reforma económica del 73 y mirar eso también desde la perspectiva histórica de la posguerra y tratar de entender a dónde iban las reformas neoliberales, qué lograron lograr y dónde se empantanaron, y si las razones por las que se empantanaron, como el título lo sugiere, son relativamente similares a por qué otros modelos económicos anteriores también se empantanaron por situaciones relativamente similares. La idea central de donde yo parto en este tipo de cosas es algo que, por ejemplo, fue dicho por Krugman, entre otros. Cuando escribió la nueva introducción a la teoría general, a la nueva edición de la teoría general de Keynes, en el aniversario no sé cuánto, Krugman dice de que la gran contribución de Keynes en su época fue dar respuesta a lo que en ese momento eran los problemas centrales de la economía internacional. Y termina diciendo, bueno, quizá algún día a alguien se le va a ocurrir explicar cuáles son las cosas más notables, más especiales, más, digamos, distintivas de la economía internacional hoy día, y da dos ejemplos. Dice, por ejemplo, ¿por qué a América Latina le va tan mal y por qué se ha subido tanto la desigualdad en Estados Unidos? En otras palabras, para él, el hecho que América Latina tenga sistemáticamente y en forma recurrente este rendimiento económico tan poco dinámico, era una de las, lo coloca en una de las dos temas fundamentales a entender de la economía internacional. Y yo creo que tiene bastante razón. No sé si yo habría mencionado esos dos, yo obviamente sumaría por qué la liberalización financiera creó este Frankenstein que hoy día nadie sabe qué hacer con él, y tan destructivo, y otros y un par más, pero
Sin duda estoy de acuerdo con eso de América Latina. Es algo que el estudio, especialmente comparado con Asia, que es lo que yo hago sistemáticamente, es algo que nos ayuda a entender lo mal y lo ineficiente y lo poco dinámico que ha sido todo lo que ha pasado en América Latina en los últimos, por lo menos desde principios de los 70. Estamos hablando de un periodo bastante largo. Para partir al tiro mirando a Chile, para mí el indicador, si estuviéramos hablando de crecimiento, como vamos a partir, el indicador más importante, el que yo siempre recalco para entender crecimiento, es el problema de las brechas productivas. Y brecha no en cuanto a ingreso por habitante, sino brecha en cuanto a productividad o producto por trabajador. Y esto mezcla las dos cosas fundamentales. Uno, cómo se mueve la productividad por trabajador en Chile, y eso está dado aquí por la línea roja desde el punto de vista relativo. Y segundo, qué es lo que pasa en Estados Unidos, o Alemania, o Japón, el país que uno quiera colocar como frontera productiva. Porque Estados Unidos, Alemania, Japón, o al que uno quiera colocar de frontera productiva, eso existe y existe hoy día. O sea, ¿a cuán lejos estamos de la frontera? Y si nos estamos acercando o si nos estamos alejando. O estamos medio empantanados donde estamos. Por tanto, para mí, nos podríamos pasar la hora entera discutiendo solo este gráfico. Este gráfico, es decir, la información que nos da este gráfico es realmente fantástica. Y aquí tenemos todo el periodo de la posguerra hasta hoy día, estamos hablando de un periodo bastante largo. ¿Y qué es lo que nos indica a nosotros? Primero, que si bien Chile en este periodo de 64 años, cerró algo la brecha productiva. Pero si miramos el día inicial, estos son promedios móviles de 3 años para evitar el ruido de los cambios rápidos anuales. Si miramos el año 50 y el 2014, el último que tengo cifra, avanzamos 4 puntos porcentuales. O sea, ahí teníamos el producto por trabajador en Chile, era 32% del producto por trabajador en Estados Unidos, y aquí es 36%. O sea, por lo menos avanzamos. Y eso, como vamos a ver en el grafo siguiente y en otros, aunque no lo crean, es el único país de América Latina que hoy día está sobre lo que estaba, especialmente si miramos el 80, que está por sobre lo que estaba el año 80, que fue para el resto de América Latina, no para nosotros, fue el fin del periodo de la sustitución de importaciones, la crisis de la deuda y después todas las reformas neoliberales que en general en América Latina el resto partieron a finales del 80, principios de los 90. México 88, Argentina 90, Brasil 90, 92. Por tanto, ya ese dato de una región entera, y hay solo un país que hoy día tiene un nivel de productividad por trabajador relativo a Estados Unidos, que al menos es mayor que el año 80, aunque sea por un par de puntos, pero no importa, le da la razón a Krugman. O sea, eso es algo que hay que explicar. Eso hay algo que claramente hay que tratar de entender. Y la comparación con el Asia, ahí tomé Corea, que para mí entender la economía no es la que le ha ido mejor en el Asia, para nada. O sea, Taiwán ha crecido más, por supuesto hay otros países que han tenido periodos menores de crecimiento que el coreano, pero mucho más rápido que el coreano, como China, Vietnam, y ahora la India, etc. Pero para mí Corea, por razones que no es necesario entrar, es como no solo porque compartí oficina con Hayun por 20 años, sino que para mí es la economía más entretenida de analizar del Asia. Y si miramos cuando el año 50 Chile, el trabajador chileno tenía casi un tercio de la productividad del de Estados Unidos, en Corea era 9%. No llega ni siquiera a un décimo. O sea, estamos hablando de que nosotros estábamos años luz
adelante Corea. De hecho, si miramos aquí, para el año 80, la productividad por trabajador en Corea y Chile eran idénticas, porque son iguales respecto a Estados Unidos, y el denominador es el mismo. Entonces, yo sé que ustedes son medio jóvenes y para ustedes el año 80 es como el siglo pasado literalmente, bueno, pero para la generación media del año 80 no pasó hace tanto tiempo. Y si el año 80 los dos tenían, digamos, por ahí por el 30% de Estados Unidos, hoy día mientras Corea llegó al 60%, de hecho ya lo pasó, nosotros estamos en el 36%. Entonces, y vamos a ver en los gráficos siguientes, Taiwán, Singapur están mucho más lejos todavía. Entonces, digamos, si algo me da envidia en esta vida, esta línea recta. Esa línea recta es lo que de las pocas cosas que me mantienen despierto en la noche. Porque no es solo la velocidad a la que crece, no es solo la velocidad a la que se rebrecha, sino en la forma sistemática en que lo hace. O sea, lo primero que me hizo este gráfico es que no es que América Latina no sea capaz de crecer. Miren Chile en los famosos fines 80, 90. Cerramos brecha a la misma tasa de Corea. Si miramos Brasil del 65 al 80, vamos a ver el gráfico siguiente igual. Miramos México del 65 hasta como el 74, que México se desaceleró mucho antes que Brasil. Igual, Argentina un par de periodos por ahí los 90, después los 2000. Perú otra vez. O sea, prácticamente todos los países de América Latina en este periodo han tenido al menos un periodo de crecimiento rápido. Pero ni uno, literalmente ninguno, ha sido capaz de sostener ese crecimiento en el tiempo. O sea, la gran diferencia nuestra del Asia no es que nosotros nos volvamos a crecer. Lo que no sabemos es sostener ese crecimiento en el tiempo. Eso es lo que, o sea, yo agarraría a toda esta tropa de gente trabajando en política económica en América Latina y los mandaría 6 meses al Asia a aprender economía. O sea, ¿qué es lo que hace que una economía no solo crezca, sino sea capaz de crecer sistemáticamente en el tiempo? ¿Qué hace que Corea sea corredor de maratón y nosotros, cuando mucho, corredores de media distancia? Y una cosa que vamos a ver después, estos periodos de crecimiento que aparecen en América Latina se van haciendo más cortos y más cortos en el tiempo. El peor fue Brasil, que duró un par de años, cuando se aceleró la economía brasileña durante Lula. Al tercer año ya estaba de vuelta a las tasas ridículas nuestras. Aquí por lo menos duró 12 años. El Brasil duró, digamos, 15, 16, México duró 14, nosotros duró 12, Argentina 4, 5 y así. O sea, si hay algo que podemos ver en el tiempo, es que estos periodos de crecimiento en América Latina se van haciendo cada vez más cortos en lugar de más largos. O sea, mientras Asia sigue siendo corredor de maratón, nosotros de media distancia estamos pasando casi a corredores de 100 metros o 200 metros. ¿Qué es lo que hace ahí? O sea, ¿qué es lo que está detrás de eso? Una cosa obvia, los ciclos. O sea, nosotros en América Latina somos como tontos para los ciclos. O sea, pase lo que pase, las economías se hunden y salen. O sea, es como... o sea, claramente no sabemos manejar los ciclos. Cada vez que viene un problemita, el caso chileno ya no puede ser más obvio. ¿Por qué nos desaceleramos al 98? Todo el mundo le echa la culpa a la crisis asiática. Pero imagínense que fuese cierto. Imagínense que lo que nos desaceleró en el 98 fue la crisis asiática del 97. Miren la crisis asiática en Corea. La tienen que mirar con lupa. Miren ahí está. Miren ahí Y nosotros hasta hoy día, 98 hasta hoy día, no estamos tan lejos, los 20 años, no nos hemos recuperado. Porque, como ven, desde que nos desaceleramos en 98 hasta hoy día, línea más o menos recta. Entonces, imagínense que fuera cierto. O sea, ¿por qué el ciclo que hubiera empezado con esa crisis
A los 2 años, Corea está de vuelta donde estaba antes y nosotros casi 20 años estamos todavía parados. Esto, por supuesto, tiene todo un elemento de política económica. O sea, las políticas económicas que implementadas en este momento son todas aumentadoras de ciclo. O sea, el tipo cambio libre ya no puede ser el peor de todos, el número uno de los tipos de las políticas económicas que no son más que tirar la toalla. O sea, simplemente frente a estos mercados financieros internacionales, abramos la economía, abramos la finanza, tipo cambio libre, y como yo digo siempre, los chilenos entenderán mejor que los otros la ley de Moraga. O sea, el que se perjudica, se perjudica. O sea, es esa política económica que claramente lo único que hace es abrir y sentarse a mirar qué es lo que pasa. Y cuando la cosa está demasiado mala, o ahí tratar de tirar 2 o 3 pesos de subsidio por aquí, subsidio por allá, tratar de hacer algo. No hay una economía asiática que haga lo mismo. O sea, obviamente política económica es un tema fundamental, pero no es solo eso. No es solo eso. Porque de alguna forma, el chileno típico, al mirar esto, dice, cambiemos política económica. Claro, pero aquí se han cambiado por lo menos 2 veces fundamentales política económica y no ha pasado nada. Entonces la cambiamos de nuevo. Claro, a lo mejor algunas cosas se hacen mejor, pero ¿será realmente lo que resuelve el problema? O sea, de alguna forma esa cosa instintiva nuestra de que si hay un problema de largo plazo como ese, hagamos otro cambio político económico. Antes de preguntarnos por qué los cambios anteriores no han tenido mayor efecto a largo plazo. Hay cosas estructurales, hay cosas de composición de la élite, hay cosas de tipo de gobierno, hay cosas institucionales, hay cosas, no habrán cosas que son un poquito más complicadas, que las políticas económicas funcionan dentro de dinámicas institucionales específicas. Y por lo tanto, del tipo de cambio estable, competitivo, desde mi perspectiva, es 1000 veces mejor que un tipo de cambio libre, pero bastará un tipo de cambio estable, competitivo, con esas mismas instituciones, con esa misma élite económica, con esa misma tipo de educación que la mitad es tomadura de pelo. O sea, ¿bastará eso? Obviamente no, ¿no es cierto? La otra cosa que aquí es, digamos, dramática, si nos demoramos 64 años en avanzar 4 puntos porcentuales, imagínense que sigamos a esa velocidad. Estamos en el 36. Del 36 al 100 nos faltan 64 puntos porcentuales. Digamos 64 por 4 nos da 16. Si en cada intervalo 16 nos demoramos 64 años, 16 por 64, ¿cuánto da? Más de 1000. O sea, el año 3040 estaríamos pisándole los talones a Estados Unidos a este tipo de velocidad. Y no creo que a nadie le guste mucho ese tipo de... Tener que esperar más de un milenio para hacer lo que Singapur ha hecho en 50 años. Corea va a hacer en ¿cuánto? 70. ¿Por qué no vamos a tener 1000 en hacer lo mismo? Entonces, claramente, es hora de una pasadita a cambio. Pero para entender la pasada a cambio no basta que papers como los de Daniel muestren que tipo de cambio más estable y competitivo pueden ser útiles. Por supuesto, pero bastará eso. Que algún tipo de política industrial, como la que yo tanto hablo, en el cobre, un royalty diferenciado que nos fuerce a industrializar el cobre, ¿bastará eso? O sea, ahí hay todo un tema de una complejidad infinita, pero que entenderlo es por donde hay que partir. Entonces, ¿qué es lo que es positivo? 2 cosas. Uno, que estamos sobre lo que estábamos ahí, en el 60, el 50, y eso es el único país de América Latina. Y segundo, que Chile tiene esta capacidad increíble de recuperarse de crisis. Cada vez que, como esos monos porfiados, que uno los bota y se vuelven a parar, los bota y se vuelven a parar.
esa es nuestra ventaja comparativa respecto al resto de América Latina. Que el resto de América Latina, cada vez que se cae, se demora más en levantarse. Miren la levantadita que nos pegamos ahí en los 90 respecto a la caída de los 80. Miren la velocidad con que nos recuperamos. Claro, en Chile todo el mundo interpretaba los 90 como si fuera algo nuevo, como si estuviéramos rompiendo barreras, como si estuviéramos avanzando por sobre lo que nunca había existido. Hasta el 96 llegamos al mismo nivel de productividad relativa a Estados Unidos. O sea, lo que estábamos haciendo ahí era recuperar. Ahora, ser capaz de recuperar es mejor que no recuperar, y ser capaz de recuperar rápido es mejor que ser capaz de recuperar lento. O sea, no hay que tampoco exagerar el pesimismo. Pero la gran pregunta de aquel $1.000.000 que no vamos a tener tiempo de discutir hoy día es ¿qué pasó en el 98? ¿Por qué se nos acabó el oxígeno en el 98? El corredor de media distancia que corre 1.500, pero cuando lo hacen correr 3.000, para los 1.600 siguió bravo. Y a mí lo que más me sorprende de todo esto es que durante todo el periodo, los 2000 y todo, llegaba a Chile y preguntaba, oye, ¿qué se escribió sobre esto? ¿Qué le pasó a la economía chilena en el 98? No hay nada. Nada. Excepción que confirma la regla, un par de papers, Ricardo French, por supuesto, que es de la gente que más piensa de este tipo de cosas. Estará el paper perdido mío y ahí o sea, es una pregunta que yo hago sistemáticamente en Chile hace 15 años. Y la falta de interés, siquiera de entender por qué nos desaceleramos, es algo que no tiene nombre. Que es muy típico de la ideología neoliberal. Todo lo que pasó antes es populista, ineficiente. O sea, y si hubo problemas, bueno, la única solución es más reforma neoliberal. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que los mercados laborales no estaban flexibles, que todavía las tarifas estaban por el 10 y no por el 0, que se le ocurrió hacer control de cambio en los 90, entonces había que liberalizar ahí en el 98 la balanza. O sea, lo único, más y más reformas neoliberales que se hicieron y bueno, y miren lo que pasó. O sea, esa falta de curiosidad de entender incluso el pasado reciente es algo que a mí no... Realmente que es algo que hay que en sí entenderlo, además de qué fue lo que pasó ahí. Entonces, si miramos el resto de América Latina, los tres grandes, como ya les decía, ninguno está hoy día donde estaba el 80. Y si miramos respecto al 50, Brasil ahí estaba en el 14, pero con las caídas fuertes del 15, 16 y la que sigue en el 17. Es decir, Brasil hoy día está otra vez bajo lo que estaba el 50. México es un problemazo, la cosa de los cifras, porque México es los países más realistas mágicos en sus estadísticas nacionales y las cifras de empleo en el largo plazo son absolutamente tomadura de pelo. El 93 de repente aparecen 3 millones de trabajadores en las estadísticas nacionales. ¿Dónde están antes? O sea, cada vez que hacen cambios de estadísticas no se molestan en hacer las cifras para atrás. Entonces, México es el único ingreso por habitante relativo a Estados Unidos, porque si uno hace productividad relativa, la caída es como del 60 hasta ahí, o sea, 10 veces peor, pero no es creíble. No es creíble ni los niveles de productividad relativa que decían tener el 50, ni es creíble la velocidad de la caída. Mientras que el ingreso por habitante es una narrativa que a mí me hace más sentido. Y Argentina, por supuesto, está muy lejos de los 50. Y miren las líneas rectas, miren Singapur. Partió el 64, cuando se independizó. El 64 se independizó Malasia con Singapur. Al par de años se separó Singapur. Partió donde estaba Chile, 32, 33 por ahí. Y hoy día está en el 93. Miren Hong Kong, 85 está hoy día.
Miren Taiwán. Partió de un día donde estaba Corea, y Corea está en el 60, Taiwán está, como le decía, incluso avanzado más, 74. Y por supuesto, todo el mundo hace no tanto tiempo atrás decía, no, pero esto es irreplicable, o sea, estos fueron, ¿se acuerdan de los famosos milagros? Porque cada vez que un economista no entiende algo, lo llama milagro. No, esto es milagro asiático, esto no es irreplicable. Bueno, miren China ahora, y ahí no está India ni Vietnam para no llenar de gráficos, bueno, la misma estabilidad. Ahora, todo el mundo rompiéndose vestidura porque China supuestamente se desaceleró al 6-7, imagínense, ya eso ya es el fin del mundo. Lo único que pasó yo llamo N1 en la primera generación de los NICs, N2 en la segunda, los Malasia, Tailandia, Indonesia. Esos son, digamos, tienen un componente más latino, en el sentido que hay hartos ciclos, pero por supuesto, miran de partido Malasia, 32, ¿cuánto es? Como el 14, y miran hasta hoy día dónde está Chile. Igual Tailandia, miran de partido y miran de está hoy día. Lo que pasa es que no son líneas rectas, o sea, no son líneas rectas 95 grados como el resto, pero sin duda avanzan fuerte. Y la tercera generación de los NIC, China, India, Vietnam, están otra vez las líneas rectas. Entonces, claro, este es el 75% del PIB latino, los tres grandes. Miren dónde están. Y además no solamente dónde están, sino miren lo que ha pasado, está pasando ahora. Brasil ya tiene un par de años de caída de producto fuerte y nadie espera que se recupere en el corto plazo. Y México, para mí el peor de todo, porque tiene las ventajas del NAFTA, del tsunami de inversión extranjera. O sea, si uno así hace una lista, le escribe a todos los ministros de Hacienda del mundo que quiere que le traiga el viejito pascuero para Navidad, las dos cosas que todos ponen primero es acceso al mercado norteamericano e inversión extranjera directa. Bueno, nadie en el mundo tiene esas dos ventajas tanto como México, y hace más de 30 años, y miren dónde está México. Entonces, lo de México es en sí un país con recursos naturales, con el acceso a Estados Unidos, con la inversión extranjera, y miren cómo está. Entonces, nuestra región es un tema que, por lo menos analíticamente, ya no puede ser más interesante. Y un poco para avanzar lo que viene, miremos lo mismo que ahora Chile contra Corea, y separemos tres actividades: agricultura, servicio y manufactura. Solo falta minería porque Corea prácticamente no tiene minería, por lo tanto comparar las productividades de los dos no tiene mucho sentido. Y cualquier cosa que haya sido la brecha del 80 entre la productividad chilena y coreana, que como les contaba en promedio no existía, los dos países tenían productividades similares, lo que no significa que en cada sector era igual, el promedio era el mismo. Entonces lo que hago, cualquiera haya sido la diferencia del 80, lo llamo 1 o 100. Entonces si la línea sube, quiere decir que Chile avanza más rápido en crecimiento de productividad. Y si la línea baja, quiere decir que Corea avanza más rápido y por lo tanto Chile sigue quedando atrás. Y si miramos agricultura, le hemos peleado bastante bien. Y la agricultura coreana no es una cosa tan chica. Si Corea tuviera minería, lo más probable es que la minería chilena estuviera allá arriba. La productividad relativa. Servicio, sí, se quedaron un poquito atrás, pero tampoco tanto. O sea, servicio, estamos hablando de 60% de la economía. Como que nos gana 1-0 nomás el partido. Pero miren manufactura. Miren cómo ha caído la productividad relativa de manufactura en Chile respecto a la coreana. Y esto tiene un twist, como dicen los gringos. Tiene una cosa extra que hay que entender. No solo que la productividad promedio de la manufactura chilena ha caído respecto a la coreana por un factor de casi 4, sino que Chile se ha desindustrializado, como todo el mundo sabe. Chile ha tenido una desindustrialización fantástica en este periodo.
la manufactura era más del 30% del PIB, era por ahí por el 74, 75, y hoy día, con suerte, llegamos al día. 12. Pero cuando un país se desindustrializa, normalmente lo que pasa es que, entre comillas, las actividades más ineficientes son las que salen del mercado. Por lo tanto, un país que se desindustrializa a esa velocidad, uno esperaría que lo que queda es de alta productividad. Lo que logró sobrevivir a la apertura comercial, a la apertura financiera, a las políticas, primero el tipo cambio fijo con el enfoque monetario balance de pago, y después de los 98, del 2002, cuando llegó Vittorio al Banco Central, tipo cambio libre. O sea, lo que sobrevivió a todo esto, terremotos y sus réplicas, uno esperaría que sería altamente productivo, por eso sobrevivió. Por lo tanto, lo que sobrevivió ha caído en casi un cuarto. Casi en un factor de 4 respecto a productividad relativa. Por lo tanto, esto es incluso más sobresaliente en sí de lo que aparentemente es. ¿Ok? Entonces, pareciera, por lo menos un punto de vista estadístico relativamente obvio, que cuando estamos mirando el primer gráfico, aquí lo que pasa en manufactura tiene algo que ver con el hecho que aquí crecen en forma sostenida y nosotros todos los vaivenes y el estancamiento relativo. La diferencia de los dos pareciera que no tener mucho que ver con agricultura, bastante poco con servicios, y que lo fundamental está ahí. Ahora miremos esto mismo, separemos por sectores y comparemos de vuelta con Estados Unidos. Porque como ustedes saben, todos los promedios esconden mucha información. Entonces, en el caso de México, Colombia y Chile, separamos 4 sectores: minería, agricultura, servicios y manufactura. En el caso brasilero, que hago el periodo entero, del 50 hasta hoy día, separo en commodity, servicio y manufactura, para no llenar tanto las líneas. Y tenemos que durante el periodo sustitutivo, a pesar de todo lo que se habla, mire cómo Brasil cerraba brecha productiva en manufactura. Y mire cómo cayó la manufactura la productividad relativa manufacturera chilena respecto a brasilera respecto a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no es algo dramáticamente dinámico tampoco, no estamos. Mire cómo cayó. Un factor mucho más fuerte que el de chileno con Corea. Y la otra cosa, que la razón por la que tengo ese gráfico ahí es porque una de las características nuestras en América Latina, que o caminamos o masticamos chicle, pero caminar masticando chicle parece que es demasiado. O sea, o ponemos los huevos en la canasta manufacturera y abandonamos los commodities, o ponemos todos los commodities y abandonamos la manufactura. La idea de hacer las dos cosas juntas, poner énfasis en nuestros recursos naturales, por supuesto, si para algo sirven, pero a la industrialización de esos productos naturales, tratar de hacer las dos cosas juntas, no lo ha hecho nadie, literalmente nadie. Entonces, los grandes periodos de desarrollo manufacturero, los commodities han sido dejados de lado. Y por supuesto, eso tuvo que ver con la crisis de balance de pago que tuvimos toda América Latina a finales de los 70, principios de los 80. Y después, cuando pusimos todo el énfasis en los commodities, sí, por supuesto, respondieron los commodities. Pero miren lo que pasó, el costo alternativo fue abandonar el resto. Y si miramos México con Estados Unidos, cosa bastante increíble, ningún sector hoy día tiene respecto del. Bueno, aquí las cifras están solo hasta el 7, recién salieron las de hasta el 10 en el Groningen, pero igual no cambia nada. Minería está casi donde estaba, pero ni siquiera llegó donde estaba. Servicio, agricultura y manufactura, mire cómo ha caído, relativamente.
Mientras en el caso de Colombia y Chile, por lo menos la minería está pero avanzado, ¿no?, en forma relativa, las productividades enormemente. Pero la manufactura, por supuesto, es la que está peor. Está peor en Brasil, México, Colombia y Chile. Ahora, eso además nos explica un poco el dinamismo chileno de los finales de los 80 y de los 90. ¿Qué empujaba el crecimiento en Chile en ese periodo? Cosa que no es tan obvia cuando uno mira los números en forma simple en lugar de relativo con Estados Unidos. Primero, miren el gran proceso de cerrar brecha de la agricultura. Y acuérdense que agricultura, aquí agricultura, forestal, pescado, piscicultura, es todo el área, ganadería, o sea, es todo lo que se junta dentro de agricultura, la palabra agricultura. Aquí esto tiene mucho más capaz que ver con forestal y después con los salmones que con la agricultura misma. Y después, cuando esto se perdió su energía y se estabilizó respecto a Estados Unidos, productividad relativa desde, digamos, finales de los 90 han estado totalmente, no finales, mediados de los 90 hasta hoy día, la agricultura, las productividades relativas agrícolas, forestal y todo el resto están estancadas respecto a Estados Unidos. Llegó la minería. El gran desarrollo minero fue un poco tardío respecto del agrícola. Entonces, cuando perdíamos oxígeno en la agrícola, entró la minería y le dio el nuevo impulso. Pero esto ya hay que entenderlo y vamos a volver a este punto. ¿Por qué ese punto ahí de inflexión? ¿Por qué esa subida de repente, igual que el promedio de la economía, llegó a un punto y ahí se quedó? Y la minería, cuando la extendemos hasta ahora, pasó lo mismo. Aquí hay un periodo vamos a ver en un minuto, hay un periodo que se queda parado. Entonces, o uno u otro, pero las dos cosas es pedir demasiado. Manufactura, el atrasado en todos los países, y los commodities, pero sin procesar, especialmente la minería, altamente productiva. O sea, esa es la característica de la economía nuestra hoy día. El diferencial de productividad relativa interno es fantástico. Mientras los commodities extractivos, la pura parte extractiva de commodities, no, competimos con cualquiera en el mundo. En la parte servicio nos quedamos atrás, pero no tanto. Manufactura, bueno, ya saben. Y este es el punto más importante de todo. Esto es lo mismo. Extendiendo ahora hasta el 10. Y es esto. ¿Qué fue lo que nos pasó hoy? ¿Qué fue lo que nos pasó hoy? Esa es la pregunta del millón de dólares. Porque que somos capaces de cerrar brechas no cabe la menor duda. Cuando nos pusimos las pilas en lo agrícola, forestal, piscicultura, etcétera, cuando nos pusimos las pilas ahí en la parte minera, pero ¿por qué llegamos a esos platós? ¿Qué? Y si miramos respecto al Asia, otro país asiático no tan dramático como Corea, Malasia, nos pasa lo mismo. En commodities, agricultura y minería juntos, cerramos brecha y nos alejamos respecto a Malasia muy fuerte. Y eso no es broma, o sea, Malasia es un país altamente industrializado en sus manufacturas, los commodities malayos no... Acuérdense que Malasia es un país muy rico en recursos naturales, desde petróleo para adelante. Y lo más importante de todo para mí es esto. Si miramos Chile en el periodo anterior, sustitutivo, nos pasó lo mismo. Tuvimos un gran periodo de cerrar brechas con Estados Unidos en la manufactura hasta que nos quedamos parados. Y la servicio no pasaba nada, cosa bastante importante, no nos íbamos quedando atrás. Y en esa época, como ya sabemos, porque poníamos todos los huevos en un canasto, el otro canasto se quedaba vacío.
y nos quedamos atrás en los commodities. Y pagamos bastante caro eso. Entonces, la pregunta clara y obvia es, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, ¿por qué cuando tenemos el corredor de media distancia? ¿Por qué cuando cerramos brecha se nos acaba el oxígeno? ¿Por qué cuando cerramos brecha se nos acaba el oxígeno? ¿Por qué cuando cerramos brecha se nos acaba el oxígeno? ¿A alguien se le ocurre la... ¿Qué pasaba ahí? Ese era el minuto. Daniel sabe la respuesta, por supuesto, porque hemos conversado esto, levantado el dedo. Porque ese era el minuto pasar de la astilla de madera al MDF. Ese era el minuto pasar del salmón de 3 kilos al salmón más, un poquito mejor calidad. Ese era el minuto pasar de agricultura llena de pesticidas y el resto a la orgánica, que es altamente más rentable. Es el minuto, o sea, este es el minuto donde ya lo extractivo puro, dio lo que podía dar. Este es el minuto donde la minería, la extractivo puro, ya dio lo que podía dar. Aquí hay que empezar ¿qué tal de pasar de concentrado a lingote? Y del lingote al alambrón. Y del alambrón al alambre desnudo, y a la cañería, la misma cosa acá. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros en los 60? Ese era el minuto que iba a empezar a abrir la manufactura chilena. Primero el resto de la región, pero de verdad, pues no esas cosas que era puro bla bla del periodo. Ese era el minuto de empezar a abrir la manufactura. Ese era el minuto de empezar a racionalizar los subsidios. De seguir dando los subsidios a la cosa sustitutiva, pero condicionado, como lo hacía en Asia en ese momento. La Hyundai en Corea tenía acceso a crédito a tasa de interés negativo, tenía todo el mercado doméstico para hacer lo que quisiera, porque se prohibió la importación de autos. Por lo tanto, la Hyundai cobraba 2 o 3 veces el valor de sus autos en el mercado doméstico, con tasa de rentabilidad altísima. Pero todo ese jueguito era solo podía hacer si exportaba 1/3 de su producción. Mientras siguiese exportando 1/3 de lo que producía, podía seguir explotando. O sea, en el fondo, la sobreexplotación del mercado doméstico y todos los subsidios le permitían los niveles de inversión que eran necesarios para tener un nivel de calidad de producto como para exportar 1/3 de la producción. En el Asia, el nombre del juego es dar subsidios condicionalizados con condicionalidad, performance related subsidies. En América Latina no, se dan para que se hiciera lo que se antojara. Entonces ese era el minuto que si querían abrir relativamente despacio. Acuérdense que en India la reforma económica empezaron en los 80 con el segundo gobierno de Indira Gandhi. La primera apertura comercial vino en el 87, 7 años después. 7. Primero empezaron todas las reformas domésticas. No se abrió un producto a la importación. El 87 se empezaron a abrir y solo viene de capital. Porque para seguir creciendo las tasas que iban creciendo, por supuesto, además acuérdense que a finales del 80 era todo el periodo el gran salto de la revolución, del cambio de la revolución, del paradigma de la revolución productiva hacia la microelectrónica. O sea, la empresa en India, productora de bienes de capital, por supuesto, se habían quedado relativamente atrás. Entonces se empezó a abrir la importación de bienes de capital. 7 años después. Y la primera apertura financiera vino en el 93. Y solo vino por una crisis de balanza de pago. Si no hubiera sido esa crisis, hubiera seguido hasta mucho después. O sea, se le da tiempo a los agentes para ajustarse, se anuncian las medidas, en el fondo el típico país de América Latina abrió comercio y finanzas en 2 años. Y sálvese el que pueda. Los agentes no tuvieron tiempo para ajustarse y por eso la desindustrialización que hubo.
Entonces, ese era el minuto de empezar a abrir nuestra manufactura al resto de la región, pues después empezar a abrirle espacio al resto del mundo. Era el minuto de seguir dando subsidios, pero con condicionalidad. Era el minuto de racionalizar lo que teníamos, porque había un alto elemento de ineficiencia en esa manufactura. Entonces era el minuto de empezar a racionalizar. Era el minuto de un Estado fuerte capaz de imponer un programa de racionalización a esa sustitución y permitir que eso siguiera para arriba. Pero Estado de eunuco, élite rentista, era harto más fácil seguir en economía cerrada. O sea, para contarle un solo caso, el año 70 Chile producía 25.000 autos. Habían 11 armadurías de autos, 11, para 25.000 autos. Una, la Dodge Dart, que era el auto de lujo, producía menos de 1.000 autos al año. Llamada en Arica. O sea, había que llevar todas las partes de Arica para echarse de vuelta al auto de vuelta de Arica. O sea, meterle 4.000, 5.000 kilómetros innecesarios de... Imagínense una armaduría de autos que producía menos de 1.000 autos. A mí un día, por casualidad, tuve la suerte de ir a ver las armadurías. Andaba en Arica por otro tema y habían secciones de la armaduría que era todo hecho a mano. Pero no a mano en el sentido de refinación, era simplemente que no había maquinaria ni siquiera para moldear las planchas de acero. Entonces se hacía con martillo, especialmente la Citroneta, que era el auto más común que había en Chile, el que yo tenía, que eran una maravilla porque a pesar de todo funcionaban fantásticos. 11 armadurías para 24.000 autos. 25.000 máximo. Entonces, obviamente no... Es decir, es sorprendente como la cosa se estancó ahí y no antes. Y en el caso de ahora es lo mismo. Si esta cosa de industrializar el sector exportador no es puro fundamentalismo estructuralista o schumpeteriano o como me dice mi hijo, que yo soy fetichista del Asia. Es claramente, obvio, si la pura parte extractiva tiene, o sea, cuando uno hace este tipo de cosas, lo básico es ir dando los pasos siguientes. La pura extractiva nos dio eso, pero llegamos al punto en que ya lo extractivo ya no da para más. Y como siempre hay un neoclásico perdido en estos grupos. Miren, el mismo cuento desde el punto de vista de la productividad total de factores. No quiero ni siquiera, para los no economistas, esta es una forma distinta de medir productividad. El problema es que hay que pasar los datos que uno no tiene porque se requieren datos específicos por una Cobb-Douglas, en fin, es un cuento largo, pero incluso en ese cuento, del 95 hasta hoy día, el crecimiento de la productividad total de factores en Chile es cero. O sea, si uno partiera de la otra narrativa, la que no es mía, esto también muestra lo mismo. Claro, la solución neoliberal, no, es que todavía falta liberalizar aún más el mercado del trabajo. Aún falta cortar aún más el gasto público. Aún falta hacer más, no es muy creíble hoy día. Pero el punto es que hay que, además, es la crisis asiática del 97 y B la crisis rusa, que son las dos explicaciones por qué nos desaceleramos. Bueno, ya nos veníamos desacelerando de antes cuando llegaron esas dos, ¿no es cierto? O sea, el punto es igual de valedero, si bien con componentes específicos, distintos. El punto, cuando uno viene de la narrativa del modelo Solo-Swan, es lo mismo. O sea, 20 años de estancamiento de productividad relativa a factores no es broma.
Por lo tanto, incluso desde esa perspectiva, aquí hay que meter cuchillo, aquí hay que hacer pasada de cambio, aquí hay que repensar la cosa. Y lo más, como les decía respecto al 98, es igual de relevante hoy día. O sea, los economistas más conocidos de ese lado siguen repitiendo hasta hoy día que todo lo que pasa hoy día en Chile es puro efecto de un gobierno que trató de hacer más reformas de las que eran factibles. Bueno, pero este gobierno lleva 2 años, o sea, ¿y qué pasa de los otros 20? O sea, además acuérdese, aquí viene todo el ciclo del cobre, o sea, en la historia económica chilena no había nunca un periodo de bonanza tanto exportadora como financiera, sino hay que olvidarse que también hubo acceso absolutamente ilimitado a capital extranjero a tasas de interés absurdamente bajas. Y todo lo que hay para mostrar ese pequeño ciclo que duró prácticamente nada. Entonces, mírenlo por donde uno lo mire, aquí hay un problema. No un problema a corto plazo, ¿okay? Es el punto central. O sea, no un problema a corto plazo. Y si lo miramos en el mediano plazo hacia atrás, del 50 hasta hoy día, hemos avanzado 4 puntos porcentuales respecto a la productividad relativa a Estados Unidos, con 2 modelos que ya no pueden ser más opuestos, el sustitutivo y el de apertura, porque si una cosa tenemos en América Latina, que cuando hacemos las cosas las hacemos, somos puristas, o sea, hasta la letra chica la seguimos. O sea, el pragmatismo asiático en nuestra región no existe. Entonces, viniendo a mi perspectiva keynesiana, por supuesto, la inversión aquí está al centro de todo lo que estamos hablando. O sea, entonces, de la cosa interesante de Chile es por qué en la recuperación post-82, la economía, desde el punto de vista de inversión, no solamente recuperamos, sino hubo ahí digamos, no fueron tasas asiáticas, pero hubo digamos, 25% de la inversión para estándar en América Latina es altísimo. Para estándar asiático es cuando las cosas no funcionan. Pero otra vez, el signo de interrogación. ¿Qué fue lo que nos pasó en el 98? ¿Por qué esa aceleración de la tasa de inversión? Que fue básicamente privada. Porque la pública en todo el periodo post-73 apenas ha llegado al 3% del PIB. Cuando antes era 2 dígitos. 10, 11, 12% del PIB. Entonces, ¿qué fue lo que...? O sea, la caída de la inversión fue bastante fuerte. O sea, del 25 al 21, o sea, y además no se recuperó nunca más. Entonces, ¿qué fue lo que nos hizo acelerar y se nos acabó el oxígeno? Yo tengo mis cuentos, pero eso no es el punto de hoy día. O sea, miren Corea como... Claro, también después del 97 se aceleró, pero se quedó pegado en el 30. Pequeña diferencia. Y la otra cosa que para mí es fundamental desde el punto de vista de la inversión, es que los economistas siempre trabajamos con inversión como porcentaje del PIB, pero para mí es mucho más importante, mucho más revelador, y además en econometría mucho más significativo, mirar inversión por trabajador. Y es obvio, porque si yo fuera un trabajador de línea, mi productividad depende de la calidad de la máquina que tengo al lado, de la calidad de los insumos que estoy metiendo a la máquina para sacar el... O sea, la inversión por trabajador es como, de un punto de vista de crecimiento de productividad, el elemento fundamental. Y miren Brasil. Brasil, en todo el periodo 80 y todo el periodo de reforma por 90, no llegó nunca a tener un nivel de inversión por trabajador como el que tenía el año 80. Y no es que el año 80 haya sido tan dramático tampoco. Hoy día Brasil tiene una inversión por trabajador que es 20% menor que el año 80. México tiene hoy día una inversión por trabajador 20% menor que el año 80. Un país que ha tenido el tsunami de inversión extranjera que ha tenido México.
pero vamos a llegar a ese punto en un minuto. O sea, otra vez, el único país que por lo menos tenemos un nivel de inversión por trabajador mayor que el año 80 es Chile. Porque la desaceleración del 98, por lo menos la inversión por trabajador, si bien cayó, se recuperó un poquitito y ahora está un poco... O sea, la inversión por trabajador hoy día en Chile es el doble de la del 73. O sea, por lo menos de que pasaron las reformas hasta hoy día, la inversión por trabajador se duplicó. Todo en el periodo, por supuesto, de los 90, pero, digamos, no nos fuimos para atrás tanto como para perder al menos algo de lo que hemos ganado. El promedio de América Latina, con Brasil, México 20% menos y Argentina 10% menos, el promedio de América Latina es negativo, obvio, ¿no? Es menos 10. O sea, hoy día América Latina invierte por trabajador 10% menos de lo que hacía el año 80. Y el año 80, como el caso chileno muestra, no es que haya sido tan dramático los niveles nuestros de inversión por trabajador. Entonces, ¿a alguien se le ocurre que uno puede crecer en forma sostenida con esos niveles de inversión por trabajador? O sea, pareciera que el tema, si bien es de una complejidad infinita, tiene componentes medio obvios, ¿no? ¿Saben cuánto es la inversión por trabajador en China hoy día respecto al año 80? ¿Cuántas veces más grande? 26 veces más grande que el año 80. Claro, se les pasó la mano, ¿no es cierto? Obvio. Sí. También en economía uno puede tener mucho de una cosa buena. 26 veces mayor que el año 80. Pero el resto del Asia está entre 3, 4 a 8 o 10. O sea, en todo el resto del Asia, hoy día la inversión por trabajador es mayor por múltiplos 3, 4, 5 hasta 8, según el país. Nosotros, fuera de Chile, que es el doble del 73, todo el resto está ahí en el 0 o hacia abajo. Entonces, pareciera que porque somos corredores de corta distancia, mediana en los buenos periodos, corta en los periodos normales, claro, o sea, ¿cuánto puede uno crecer en forma sostenida con ese tipo de tasas de inversión? O sea, no... ¿no? Una élite rentista sacará mucho del PIB. En Chile el 9% se lleva 32% del PIB, o sea, del ingreso nacional. Pero ¿cuánto crece el PIB? Ese es otro cuento. Lo mismo, pero otra vez para volver a la cosa histórica. ¿Cuál fue lo que pasó en Chile en el periodo dinámico y en Brasil en el periodo dinámico? Brasil y Chile, digamos, el periodo pre-80, Brasil el crecimiento más entretenido, post-80 el chileno de los 90 el más entretenido. ¿Cuál fue la característica de la relación inversión por trabajador y crecimiento de la productividad? Es que la inversión por trabajador, además aquí lo hago más refinado todavía, porque es inversión no residencial por trabajador. Yo no tengo ningún problema con la inversión residencial, pero sí el problema de la inversión residencial es que no genera capacidades productivas. O sea, la inversión que genera capacidades productivas es la infraestructura, maquinaria y equipo. Entonces, esa es la tasa de inversión por trabajador inversión no residente por trabajador que tenía Chile en el periodo dinámico. Miren Brasil. O sea, pareciera que no es tan difícil explicar por qué ese periodo fue dinámico en Chile y por qué ese periodo fue dinámico en Brasil. Y otra cosa interesante que no tenemos tiempo de entrar es que hoy día la inversión no residencial por trabajador es bien parecida al periodo post-50 en los dos países, excepto que antes se asociaba con crecimiento de la productividad bastante más grande que los crecimientos de la productividad hoy día. O sea, parecería que el paradigma tecnológico de ese periodo y la economía mundial de ese periodo permitía con esas mismas tasas de crecimiento de la inversión, crecimiento de la productividad más grande. Hoy día incluso se requiere ese mismo tipo de crecimiento de inversión por trabajador no da ni siquiera lo que daba antes, por razones relativamente específicas. Y aquí está la inversión extranjera, y esto es el mito más grande que tenemos en América Latina. Como que todo lo que se habla, hoy día el discurso del TPP, como que todo es, ¿qué va a traer inversión extranjera?
Siempre esperando, y en el periodo sustitutivo nos pasamos esperando que la inversión extranjera fuera la que abriera la manufactura de América Latina, que la inversión extranjera fuera la que hiciera todo lo que no hacíamos nosotros. Por supuesto no pasó. Llegó harta inversión extranjera y se latinoamericanizó en 5 minutos. Desde el 88-89, ¿alguien se acuerda por qué parto del 89? Bueno, parte de la razón ya lo dije, porque ahí cuando se abrió la finanza y todo, pero solo fue unos Brady, que fue cuando se terminó la crisis de la deuda del 80. Del 89 hasta hoy día, ¿saben cuánta inversión extranjera ha llegado a América Latina? Así llamada inversión extranjera, cualquier cosa se llama hoy día inversión extranjera. 2 trillones de dólares, en castellano serían 2 billones de dólares. 2 millones de dólares de inversión extranjera ha llegado a América Latina desde el año 89. Y miren la línea roja, que es nuestra tasa de inversión. No pasaba nada. ¿Cómo puede ser? Después de toda la región nuestra, una región relativamente chica. ¿Cómo puede ser que una inversión de 2 billones de dólares extranjera no ha tenido prácticamente ni un impacto en la... Seguimos ahí en el 20. Llegamos, o sea, con suerte llegamos al 20% del PIB. El rojo, el eje del rojo es el izquierdo y el eje del verde el derecho. Porcentaje del PIB el izquierdo, dólares contantes el derecho. Para contar el cuento rápido, 1/3 de eso se fue a privatizaciones, por lo tanto no generó capacidad productiva. Y por lo menos otro tercio se fue a actividades rentistas. Además, mucho de eso fue capital de América Latina que salió a las Bahamas, cambió de nombre y volvió a América Latina como inversión extranjera. O sea, una parte importante de eso es solo para eludir impuestos y tener garantías que son las que tienen el... Y por supuesto, ahí el A es un tema que no va a entrar, es cuando empezó el famoso quantitative easing en los países, según los cálculos que tengo en el último paper ahí que publiqué en los Cambridge Working Paper in Economics, 7 billones de dólares del quantitative easing, 7 millones de dólares quantitative easing, en lugar de estimular la economía de la OECD, se fue a los países emergentes como bonos corporativos. Y entre los países que más crecieron los bonos corporativos, un porcentaje del PIB, Chile es el tercero del total. La pregunta es qué hicieron con esa plata, porque inversión en Chile, privada en Chile, brilla por su ausencia. Eso fue lo que financió su inversión extranjera a otros países de América Latina, eso fue lo que financió cualquier cosa menos la inversión privada en Chile. Pero ese punto ahí en el paper está tan en el detalle, así que no quiero entrar. Entonces, otra vez, ¿qué tal si a la inversión extranjera que llega a nuestra América Latina, como en China, como en el resto de Asia, qué tal un poquito de condicionalidad? Bienvenido, si esto no es un argumento contra la inversión extranjera, la que es de verdad, pero ¿a qué viene? En el caso chino, socio doméstico. Si usted quiere hacer empezar a armar auto en China, tiene que tener socio doméstico en la armaduría. Y a los 5 años el socio doméstico ya tiene su marca propia de auto y ya se lanzó al mercado solo. Entonces, aquí hay un elemento de condicionalidad muy fuerte. O sea, en América Latina cualquier cosa hoy día entra como inversión extranjera directa. Y si bien la inversión extranjera tiene poco efecto en la inversión, mira el impacto de la balanza de pago. Esta es la salida de utilidades de la inversión extranjera. ¿Sabe cuánto han salido solo desde que empezó el famoso superciclo de los commodities? Superciclo es un término que a mí no me gusta mucho, pero usémoslo porque es el que más se usa. Acuérdense que el 2002 fue cuando empezó a subir el precio del cobre, el hierro y todo. Las empresas multinacionales extranjeras han sacado $1 billón, 1 millón de millones de dólares de América Latina en la forma de repatriación de utilidades. O sea, por un lado la inversión pocaso pasa, pero por otro lado la balanza de pago. Hoy día todos los países están con problemas de balanza de pago enteramente por este ítem. Todo.
Es solo este ítem el que... ¿Y cuál es el país peor de todo en América Latina al respecto? Como porcentaje de lo que quieran, exportaciones, porcentaje del PIB, de lo que quieran, ¿cuál es el país que anda salido más? Chilito. 200.000 millones de dólares han salido de Chile de repatriación de inversión extranjera. En su gran mayoría multinacionales del cobre. ¿Y por qué? Por molestarse en hacer el cobre concentrado. ¿Usted sabe lo que es el cobre concentrado? Se le mete la dinamita a la roca, se saca la roca, se le suben esos camiones monstruosos, los camiones la llevan a la planta chancadora, la planta chancadora la transforma en polvillo, eso se hace flotar en una piscina con unos químicos, y como el cobre es hidrofóbico, se arranca el agua, entonces flota. Entonces se tira la roca, molida, y el cobre o el contenido de roca que tiene, o sea, los pedazos de cobre, eso flotan. Se le echa químico para que la flotación sea estable, se saca la nata, se pone al sol y eso es cobre concentrado. Para hacer eso, la BHP Billiton ha tenido por 12 años consecutivos tasa de rentabilidad de más del 100% de su inversión. O sea, sacaba de Chile año a año lo mismo o más de todo lo que había invertido desde el día que llegó a Chile hasta ese día. Pero vaya usted a hablar de royalty en Chile. Si existiera en Gulag, hace tiempo me habrían mandado a mí a un Gulag, ¿no? Porque lo que inventó Izaguirre con Lagos es tomadura de pelo. O sea, eso decir que hay royalty nada más que para decir que hay royalty. Da el 2% de la inversión, perdón, el royalty que existe hoy día en Chile da el 2% de las utilidades de las minas. Entonces el problema de inversión extranjera es que parece que trae poco y saca mucho, ¿no es cierto? Pero eso es culpa nuestra, no es culpa de la inversión extranjera. Si aquí no, el capitalismo no es de cosas samaritanas, o sea, no. Pero el Asia sabe manejarla y nosotros parece que no. Y para qué decir la inversión de portafolio, o sea, aquí se entiende Vittorio Corvo. Si uno no quiere tener control de capital, ¿qué tipo de cambio es sustentable en un mundo de esa naturaleza? El tipo de cambio libre. ¿Cómo usted puede tener un tipo de cambio estable y competitivo con ese tipo de monto y variabilidad de los flujos especulativos de portafolio? Posible. Se habría que tener reservas chinas de 2 o 3 millones de dólares para resistir ese tipo de vaivenes. Entonces, claramente ahí la solución es lo que hicimos en Chile en los 90, pero que parece que ya nadie se quiere acordar, porque los controles de capital chilenos en los 90 fue solo sobre portafolio, no tocó la inversión extranjera. Entonces, cuando uno acepta abrirse al capital extranjero, a mercados internacionales de la locura que son los actuales, el resultado es esto. Y ante ese resultado hay que tirar la toalla, tipo cambio libre. Y que se perjudique al que se perjudique, porque no, claro, en ese tipo de vaivenes no hay banco central, no hay reserva que resista a ese tipo de vaivenes. Bueno, y dicho tanta cosa negativa, digamos algo positivo, o sea, ¿en qué sobresalimos en América Latina? Acuérdense, lo único que más o menos hemos hecho en Chile, que primero que nos recuperamos rápido de las caídas, cosa importante. Segundo, que el gran desarrollo de los 80, 90, en varias áreas, por lo menos la inversión, no una reversión absoluta, sino relativa. Y el tercero es nuestra capacidad de generar empleo, que esto es algo, otra vez, un tema olvidado. Si uno mira la electricidad bruta de empleo, esto es simplemente la división de la tasa de crecimiento de empleo sobre la tasa de aumento del PIB. Si es 1, quiere decir que la economía crece al 3% y el empleo crece al 3%. Nada más, es tan simple como eso. Pero no hay ninguna economía en el mundo que llegue ni siquiera al 0,5. Esta es la primera generación de los NICS, la segunda generación de los NICS, la tercera, Sudáfrica y el resto de los OECD, Estados Unidos, Japón, Europa del euro.
¿Cómo puede ser que en América Latina tengamos el doble, y en caso chileno prácticamente el doble, que el resto del mundo? Y eso tiene que ver con que dos cosas. Uno, ¿qué tipo de empleo generamos? En Brasil del año 80 hasta hoy día se han generado 30 millones de empleos, 30, de los cuales como 28 son servicios. En el caso chileno, el empleo neto, nuevo, neto, en commodities y manufactura es cero, del 80 hasta hoy día. El 100% del empleo neto nuevo en Chile es servicio y construcción. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, por supuesto, mejor estar empleado en tonteras que estar desempleado. O sea, no un argumento contra empleo en servicio, al revés. Lo que más echo menos de Chile son los servicios personales. O sea, lo que más quisiera es tener los servicios que tenemos en Chile. No un argumento, pero son obviamente empleos con poca capacidad, poco potencial de crecimiento de la productividad en el tiempo. Entonces, por eso que nuestra productividad crece tan poco. Y segundo, y esto es un tema larguísimo que solo lo quiero mencionar rápido, tiene que ver con nuestra desigualdad. Porque países de alta desigualdad como toda América Latina, tienen gran capacidad de generar este tipo de empleo. Los que tienen ya una desigualdad obscena, como Sudáfrica, Namibia, Botsuana, etc., no generan tanto empleo. ¿Por qué? Porque en una economía tan desigual como América Latina, hay dos cosas. Uno, empleo barato, porque los salarios son bajos. Pero otro, una clase media que tiene por lo menos los niveles de... Porque la distribución es mala, pero no obscena, como Sudáfrica. La clase media por lo menos tiene capacidad de compra de esos servicios. Ya cuando se llega a desigualdades del nivel de Sudáfrica, los servicios son igual de baratos, pero no hay gente que lo pueda comprar. Por eso los servicios que se generan en Sudáfrica son solo servicios para grupos altos ingresos. En Sudáfrica hay tanta gente haciendo de seguridad, trabajadores de seguridad, ¿no? como en manufactura. Pero en América Latina la clase media por lo menos tiene capacidad de comprar servicios. Por lo tanto, la desigualdad alta genera mucho empleo en servicio. Pero, por supuesto, la productividad que viene de eso es mínima. Si miramos el mundo, y abajo es crecimiento del empleo, y en el vertical es crecimiento de la productividad. El punto negro del medio grande es el mundo, es el promedio mundial. Del año 80 hasta hoy día, el empleo mundial ha crecido 1,6 y la productividad mundial ha crecido 1,6. Eso es casualidad, no hay ninguna ley. O sea, en el fondo hemos crecido al 3, 3.2, qué sé yo, mitad por productividad, pero mitad por empleo. Ese es el mundo. Solo faltan algunos países del subsahara del África porque no hay cifras de empleo. Las que publica la ILO son invenciones econométricas. Entonces aquí tenemos 4 cuadrantes. El 1, los geriátricos. Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos, toda la OECD. Que son países que no generan que generan menos empleo que el promedio mundial y generan menos productividad que el promedio mundial. Y ahí están los geriátricos. Segundo, América Latina, y nadie más. Alta capacidad de generar empleo, pero productividad mínima. El promedio de América Latina, ahí, cuando hice el cálculo, estaba había crecido en este periodo como al 0.1, 0.2. Ahí está Chile, el de mejor performance, está ahí en la línea del promedio mundial de productividad, pero mucho más alta en empleo. El 3, donde quisieran estar todos puro Asia. Lo de primera generación, lo de segunda y lo de tercera. Generando empleo como el resto del mundo, pero productividad al doble, al triple o más del resto. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos las pilas? Como en el caso chileno. ¿Qué pasa cuando nos pegamos
¿Qué pasa cuando pasamos del 2 al 3? La fuerza de gravedad nos vuelve al 2. Y eso es la historia de todos los países de América Latina que se han pegado acelerados. Todos. Pasan del 2 al 3 para solo volver del 3 al 2. Claro, con esa tasa de inversión, con esa política económica, con ese tipo de apertura, no es tan difícil explicar eso. Mientras que los asiáticos, cuando pasan del 2 al 3, como la India, se quedaron en el 3. La India pasó del 2 al 3 en los principios de los 80, 35 años después todavía están en el 3. Muy rápidamente, este es un índice de complejidad productiva que es básicamente de complejidad exportadora. Eso es lo más que es el indicador más fuerte que usan este tipo de gente que genera este tipo de índice. Lo único que quiero mostrar es que toda América Latina, que son los cuadrados rojos, están bajo la línea. O sea, toda América Latina es menos diversificado, porque complejidad productiva tiene que ver con diversificación productiva. Todo menos complejo, todo menos diversificado que es lo que deberían estar por la línea promedio. Y nadie más que Chile. Toda América Latina, el que está menos diversificado todo es Chile. De lo que debería estar respecto de su nivel de ingresos por habitante. Parece que la necesidad de diversificar productivamente Chile está llegando a un punto que claramente ya no puedes esperar más. Y aquí hay como dos modelos. Ahí está Chile. Esta es la misma cifra antes, pero en lugar de logaritmo están en dólares. Hay como dos horizontes hacia adelante. Si hacemos lo que hizo Nueva Zelanda, Australia, Canadá, o si hacemos lo que hizo Suecia, Finlandia, Dinamarca. ¿Y cuál es la diferencia? Estos países solo, entre comillas, solo industrializaron sus exportaciones. Del cobre concentrado al lingote, del lingote al alambrón, del alambrón al siguiente. Solo, entre comillas, solo hicieron eso. Mientras que los nórdicos hicieron eso y siguieron. O sea, Finlandia no solamente industrializó su industria de la madera, hoy día es campeón mundial para hacer maquinaria, para hacer astillas de madera. En los 60 las exportaciones forestales chilenas y Finlandia eran muy parecidas. Astillas de madera y pulpa para hacer diario. Hoy día seguimos en astillas de madera y pulpa para hacer diario. Y Finlandia no solamente industrializó toda su industria de la madera, sino hoy día hace maquinaria para hacer... O sea, en Chile se hace astilla de madera hoy día con maquinaria finlandesa. Entonces, o hacemos eso que pareciera ser medio ambicioso, o por lo menos hagamos esto. Miren el saltito de producto por habitante que se asoció con eso. ¿Ok? Y aquí estoy terminando. Y este es el último cuadro. El resumen de lo que estoy hablando es lo siguiente. Para mí, como ustedes saben, me gustan los indicadores simples y transparentes, como decía en el Palmer Ratio. Este otro. Lo único que hago aquí es, veo, ¿cuánto se lleva el 10% más rico de la economía? ¿Y cuánto es la inversión privada? Esto es, ¿qué porcentaje de lo que se lleva el 10% más rico vuelve a la economía en forma productiva? Nada más que eso. Ya no puede ser más simple. Porque acuérdense que de eso se trata el capitalismo. O sea, el capitalismo no es distinto de otros sistemas productivos porque a la élite se lleva una parte importante de la torta. Eso ha sido de Adán y Eva hasta hoy día ha sido la característica básica de todos los sistemas económicos que han existido en la historia. O prácticamente todo. Lo específico del capitalismo, ¿qué es lo que es? La primera respuesta que le dan todo el mercado. No, sí, el mercado existe hace 5.000 años, el capitalismo existe hace 300. Es un tipo específico de mercado. Mercado competitivo. ¿Y qué significa mercado competitivo? Significa que usted está reinvirtiendo, está haciendo cambio tecnológico, innovación productiva, innovación de producto, innovación en la forma de hacer las cosas, o queda fuera del mercado, por la competencia. Por eso que a los capitalistas les gusta capitalismo sin competencia. O sea, esta cosa que existe hoy día de que, pan y pedazos, la zanahoria, pero no los látigos.
La dinámica del capitalismo viene solo de la competencia, el resto es cuento. Capitalismo sin competencia es tan ineficiente como cualquier otro sistema que existía antes. Lo único que le da la eficiencia al capitalismo en el sentido de su capacidad de crecer es la competencia. Es lo que se llama porque genera compulsiones. O sea, obliga a que una parte importante de la torta que se lleva vuelva en forma productiva a la economía. Y eso es único. Ningún otro sistema económico que existió en la historia existía esa compulsión para que un porcentaje importante de lo que se lleva el 10% más rico volviera a la economía en la forma de inversión productiva. Pero parece que hay dos capitalismos, ¿no es cierto? El latino, que solo un tercio de lo que se lleva envuelve en forma productiva, y el asiático. 70, 75, incluso más como en Corea. En Corea el 1% más rico se lleva el 23% en ingresos. En la inversión privada en Corea, en el periodo que hice ese cálculo, era alrededor de 23% en ingresos. En América Latina es un tercio. Se llevan 45, invierten 15. Eso es la norma. Imagínense que América Latina fuera igual de desigual. Pero que la élite, en vez de invertir un tercio de lo que se lleva, invirtiera 2/3 de lo que se lleva. Estaríamos hablando de otro cuento, ¿no? Estaríamos hablando de crecimiento sustentable, estaríamos hablando de otro cuento. Igual de injusto, igual de desigual. En el supuesto que estoy haciendo, todo sigue igual, menos que la élite se comporte como asiática. Y además la asiática se comporta así no solo por razones samaritanas. También hay un Estado que impone reglas del juego. El 1% más rico en Chile se lleva 32% del ingreso. En Corea se lleva el 12%, menos la mitad. El 0,1% en Chile se lleva el 20%, en Corea se lleva como el 7%. El 0,01% en Chile se lleva el 10%, 300 familias, 10% del ingreso. En Corea se lleva el 2%. Entonces, si tuviésemos la misma desigualdad, pero por lo menos reinvirtieran 2/3, estaríamos hablando de otro punto. Entonces, la pregunta última del $1.000.000 es cómo pasamos del A al B, pues, cómo pasamos de aquí para allá. Y lo único que se sabe es que la mano invisible no. Tiene que ser una mano harto visible. Y otra cosa, miren Estados Unidos, cómo se latinoamericanizó. Y es un punto que es bastante grande, que no me voy a meter ahora. O sea, toda la homogeneización que se ha producido en el mundo con la globalización, lo que más ha hecho es latinoamericanizar a los países de la OECD, en lugar de hacernos a nosotros más como era la OECD en los buenos tiempos. Entonces, este es el punto central de todo lo que he venido hablando hoy día. De esto se trata. Donde nosotros fallamos, y fallamos en la sustitución, fallamos en la apertura, y vamos a seguir fallando, a menos que hagamos algo. Con puro cambiar política económica, a lo mejor vamos a tener estos one-off, estos saltos de una... Pero mientras no seamos capaces de irnos adaptando al cambio, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Y y para mí esto me hace mucho sentido. Que los analfabetos hoy día no son los que no saben leer y escribir, y no son los que no saben aprender, sino los que no saben desaprender y reaprender para irse adaptando al cambio. Y ahí el fundamentalismo ideológico iberoamericano no es precisamente lo que más ayuda. Ok, me pasé en el tiempo, pero eso era todo. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a dar paso a preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer? ¿Daniel? Un par de consultas, creo. En toda Latinoamérica tenemos problemas de estados débiles, elitistas, que han hecho que cualquier sistema fracase, salga por acá. Entonces, los últimos, 10 años que hay algunos países latinoamericanos que dejaron la ortodoxia neoliberal por alguna otra cosa, ¿qué rescata? Han sido igual que era la sustitución de importaciones o peor en términos de desarrollo productivo. Entonces, no sé si
no han querido, no han podido, los recursos naturales los han frenado en términos de los rentistas tienen más poder que en Asia, han querido, no han podido, ¿qué rescatan en términos de desarrollo productivo de los países latinoamericanos no neoliberales? Y por lo mismo de estos problemas de Estado y élite, ¿qué ves tú, qué salida le veo a esta pregunta? Quizá no tiene mucha respuesta, pero en el mediano plazo, corto y mediano plazo a Chile, porque si ves que en Chile se han destapado todos los escándalos políticos y de falla, de falta de competencia, corrupción, y vamos camino a Piñera. Entonces no se ve como que la cosa pueda dar mejor. Bueno, o sea, se puede ser más optimista o más como tú. Dos preguntitas, Dios mío. Cada una se demoraría media hora la respuesta, pero muy rápido. O sea, ¿qué ha pasado en los modelos de este intento, entre comillas, alternativo? Si yo rescato uno. Yo creo que el gran problema ideológico de esta rigidez ideológica latina es que incluso los que se han salido del modelo lo han hecho con el mismo tipo de rigidez. O sea, para mí en América Latina hoy día existen dos izquierdas. La izquierda vieja, que lo único que quiere es rehacer un pasado idealizado, Venezuela, el caso extremo, y la izquierda nueva, Chile, Brasil, etcétera, que lo único que quiere hacer es un futuro que es el opuesto de un pasado demonizado. O sea, unos quieren hacer un futuro que es la copia feliz de un pasado idealizado, otros quieren hacer un futuro que es la copia que, digamos, el opuesto a todo lo que había pasado antes y que lo que había pasado antes, por lo tanto, se demoniza. Pero los dos siguen igual pegados al pasado. Por eso, ustedes que se llama América Latina cuando el pasado no ha pasado. Ese es lo básico de lo que está hablando. Los dos siguen igual pegados al pasado. Anda a hablar con un neoliberal de centro izquierda sobre el royalty. Su primera reacción es: no, pues eso es lo que se llama antes. Por lo tanto, hay que hacerlo bueno. Anda a hablar con uno de la izquierda vieja América Latina de que hay que hacer, no, hay que hacer, volvamos a la sustitución, mira la política industrial que hicieron en Argentina. Volvieron al modelo de la mayoría. La poca industrialización extra que hubo en Argentina en el kirchnerismo fue nueva mayoría. Tú compras un celular en Argentina, la única diferencia al celular en Chile que fue armado en la Patagonia. Aquí la mexicana traía al sur. Entonces el problema es que mientras sigamos pegados en el pasado, tratando de repetirlo, porque lo idealizamos, o tratando de multiplicarlo por menos uno, porque lo demonizamos, vamos a seguir ahí más o menos dando vueltas en torno a lo mismo. ¿Sí? Sí, yo creo que el gran problema nuestro, nuestra gran herencia ibérica, negativa, vino del lado biológico. O sea, en muchos países del mundo habrían resuelto los problemas que tenía España en el año 30 sin 1 millón de muertos de por medio. O sea, esa cosa ibérica, que es parte de nuestro ADN cultural, esa rigidez es exactamente lo que, o uno de los factores clave, por qué somos tan incapaces de adaptarnos al cambio. O sea, mírate los modelos sustitutivos del mundo. ¿Cuál fue el más ortodoxo de todos hasta la letra chica? El marco. Mírate los periodos de apertura en el mundo, reforma neoliberal. ¿Cuál fue el religiosamente más puro? No solamente lo que se hizo, sino la velocidad. Entonces, mientras sigamos repitiéndolo eso, vamos. Ahora, ¿cuál rescato yo? Para mí, el único rescatable importante del ecuatoriano y algunos componentes bolivianos. Por lo menos cómo rescataron y reintegraron la parte de la exportación de productos primarios en Bolivia es interesantísimo. Lo primero que hizo Evo cuando fue elegido la primera vez, renegociar los contratos de gas con Brasil, porque eso sí que era tomadura de pelo.
porque la corrupción brasilera también tiene que ver con lo de afuera. O sea, en la última cosa, el último informe fiscal del famoso Yavalat, de la corrupción actual, se descubrió un soborno a un OH y toda la evidencia que habían tomado. Va a hacer un contrato con Perú, por supuesto, está en eso, o sea, no quiero acusar a nadie hasta que no haya evidencia, pero entonces lo primero que hizo Evo fue renegociar con Brasil todos los contratos de gas. Entonces el mismo gas que se portaba de repente pasó a portarse el doble del precio. Entonces, y esa plata en parte gasto social, o sea, pasaron cosas entretenidas. Y en Ecuador han pasado cosas, digamos, mucho más de fondo. O sea, el que conocía Ecuador antes, conoce Ecuador ahora, pues acabo de estar en Ecuador hace 2 meses atrás, en Quito, en una cosa de la ciudadanía, y realmente me impresionó la profesionalización del sector público. Y el Ecuador que conocí yo hace muchos años atrás, era otra cosa. Han habido avances, pero el caso venezolano, boliviano, el caso argentino, ya sabemos cómo termina. Entonces, mientras sigamos pegados al pasado, haciendo A o A-1, como que quizás no es la forma más inteligente de hacer política económica. Entonces, ahora en Chile, claro, o sea, ustedes saben que los temas que a mí me interesan mucho es el famoso Transpacífico, lo que he estado escribiendo, que hoy día la discusión del Transpacífico en Chile es de una liviandad absoluta. Y es un tratado que nos va a amarrar para el periodo larguísimo de tiempo en política económica y se discute como si fuera un tratado de transportar pera y manzana. Y por lo tanto, si tú me dices si tengo algún optimismo de corto plazo en Chile, no. Desgraciadamente no. Pero no es primera vez que estaría equivocado, así que uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero no hay, como tú mismo dices, no se nota que de esta crisis actual política, económica y todo, esté saliendo algo interesante. Pero uno nunca sabe. Primero que nada, gracias por es distinto escucharlo en español que en las clases en inglés. Hay más cosas todavía más interesantes. Yo tengo 2 preguntas, comentarios. Respecto al primero, si no hay tiempo para contestarlo, no es tan relevante. Soy más del ámbito de la planificación de infraestructura y de las cosas que yo he visto que se comparan en América Latina harto con Asia. Por ejemplo, niveles de competitividad en infraestructura, que ahora viendo tu presentación es como que, claro, es una perspectiva también bien neoliberal, porque es como poder sacar las cajas más rápido para mandarlas a exportación, digamos, tener mejor. Pero hay harto trabajo comparando y diciendo que las brechas de infraestructura, que hay que invertir mucho, pero después de esta charla me da la impresión de que a lo mejor es parte del mismo enfoque extractivista nomás, porque al final es siguiendo pensando en América Latina como basado en este tema de la exportación de manufactura, perdón, de commodities principalmente. ¿Qué tan importantes son esas brechas? Porque yo he visto cosas de UNASUR, qué sé yo, tratando de discutir sobre eso. Y lo que sí me gustaría, como una pregunta que para mí es más relevante, cuando tú mencionaste el caso de la India, planificando cambios a 6, 8 años, no sé si es el caso específico, yo me quedé con esa idea de poder hacer cosas con ese nivel de anticipación. La pregunta que me vino inmediatamente respecto a Chile es ¿con qué institucionalidad se podría decir algo que se va a hacer en 6 años más? O sea, ya ni siquiera hay un ministerio de planificación, o sea, como no existe el plazo más allá de 2 años, yo diría que no existe más allá a nivel de la planificación del Estado, solo los presupuestos anuales, y uno ve, todo el resto de las cosas son indicativas, como estos comisión de innovación y todas estas cuestiones que hacen en el libro y que, bueno, no soy experto en eso, pero supongo que
la impresión muy superficial que tengo que no sirven para nada. Entonces, ¿en qué tipo de institucionalidad habría que tomar esas decisiones? Porque entiendo más o menos por dónde habría que tomar las decisiones, pero ¿dónde? Partiendo del último punto que dijiste, una cosa que a mí siempre me entretiene en Chile, que cada vez que se quiere hacer algo, primero se contrata una cantidad grande de consultores, muchos, casi siempre economistas, a hacer lo que se quiere hacer, toda la elaboración del plan y después toda la cosa de la evaluación. Y ahí como que se le acabó la plata y entre la producción del plan y la evaluación del plan y metió un peso para el plan. Eso es medio también barroco y ibérico. Pero yendo al grano. Tu primera pregunta, yo soy un poco más optimista que tú. O sea, yo creo que la inversión en infraestructura es fundamental. Es una de las cosas que hemos quedado más atrás y algunos países, y en esa cosa Chile, digamos, hemos avanzado un poco más que el resto. Dejarte un ejemplo. En Brasil, el campeón mundial para hacer soya, pero la tonelada mediana de soya tiene que viajar 1000 kilómetros más de lo necesario porque los puertos del norte están todos colapsados y tiene que bajar a Santa. 1000 kilómetros extra. Imagínate solo el medio ambiente, o sea, pero fuera de eso la ineficiencia. Claro, cuando el precio de la soya estaba en el cielo, pagaba por todo. Hoy día el precio de la soya, si bien no ha caído tanto como el cobre, pero está un poco más fuerte, los márgenes se van en eso. Entonces, y Brasil es el peor de todo, porque si uno mira la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, Brasil es casi el doble de Chile. En Chile como 19 y en Brasil llegaron a 38. Pero igual en los dos la inversión pública es 3% o menos. O sea, ¿qué pasa en Brasil con esa recaudación pública? Es un tema, digamos, de película de terror. Entonces el punto es que la falta de inversión en infraestructura es parte fundamental, no es lo único, pero lo que en Brasil se llama el costo Brasil. Esto es que para exportar cosas hay que pagar, qué sé yo, la tonelada de soya que sale en Argentina, que no es precisamente un país en eso el más eficiente, el modelo de eficiencia, vale 40% menos que en Brasil. Entonces, inversión en infraestructura, incluso para el modelo primario exportador, es un paso adelante porque inversión es algo que queda, genera potenciales productivos, esa infraestructura, ese camino, puerto y todo sirve para otro tipo de cosas, o sea, por lo menos te da las bases para hacer un paso siguiente. Entonces, en ese sentido, claro, hacer eso y nada más es positivo, pero limitado. Pero por lo menos te genera la potencialidad de dar el paso siguiente. Por lo tanto, como buen keynesiano, inversión en infraestructura, aunque sea para hacer que este modelo primario exportador sea más viable, yo creo que un paso genera potencial y permite y facilita el cambio. Y el no hacerlo, en el caso de Brasil, no sé, yo, por esa curiosidad economista, cuando estaba ahora en Río en enero y tenía que ir a Sao Paulo, en vez de tomarme el puente aéreo, decidí irme por tierra. Porque quería ver esta infraestructura brasilera que tanto se habla, que se cae a pedazos. Entonces, no hay nada mejor que ver las cosas. Así que le monté un taxista y me dijo, me lleva más o menos por lo mismo que me hubiera costado en avión. Y me fui por tierra. Y son 7 horas, y tampoco es tan lejos. Hay una autopista que sale del río y que en teoría se hizo para ir a Minas Gerais, que no es la misma Sao Paulo, pero igual le pedí que me mostrara. Una autopista que se gastaron unos cuantos millones de dólares y que se robaron resto de plata y se volaron. Y ahí están los puentes, los túneles, las cosas, pero como hicieron puros pedacitos, ni siquiera esos pedacitos se pueden usar. Y sigue la misma carretera de tierra, porque es bastante montañoso. Bueno, en Chile esas no son montañas, pero en fin, digamos ahí no está subido allá. Y el camino de Río a Sao Paulo, que de los dos ciudades más fundamentales, pero te digo, está montado, o sea, literalmente cayéndose, parte cayéndose a pedazos. En un país que recauda 38%
del PIB como impuesto y no es capaz de invertir más del 3% del PIB. Entonces, eso hoy día es uno de los lastres fundamentales para cualquier cosa en Brasil, incluso para reactivarse primario portuario. Entonces, cualquier cosa en esa área acá en Chile es positiva. Lo que pasa es que, por supuesto, no es suficiente, pero es un paso importante. Y respecto a la India, no es que en la India tampoco se haya planificado cosas en años, 7 años, o sea, se dijo, nos metimos en el programa de reforma, esto va a llevar a apertura comercial y va eventualmente parcial, no como en Chile. Hoy día te importa un Mercedes-Benz en la India igual paga 120% de impuesto de importación y es fundamental para los ingresos públicos, porque la inversión pública en la India llegó un momento al 15% del PIB, ahora está menos, pero es muy importante. Y por otro lado hay una industria doméstica de autos que también se quiere beneficiar. O sea, hay apertura comercial, pero hoy día, 35 años después que empezó, todavía no está bastante diferente a Chile. Pero lo que se hizo fue que, mira, nos vamos al proceso de reforma, partimos por la reforma doméstica, y esto no se dijo el 87 vino la primera, no, pero se dijo en el horizonte mediano viene esto y no, o sea, se forzó a los agentes domésticos a tener que irse ajustando a lo que se venía. Por supuesto, si hubiera habido planificación, a lo mejor hubiera sido mejor, lo que tú quieras, pero es básicamente, más que nada, fue anunciar, más que planificar. Y eso en Chile se podría perfectamente, o sea, por ejemplo, hoy día en Chile perfectamente se puede hacer un royalty diferenciado para la minería y para la forestal y para otras exportaciones primitivas. Digamos, 40% exportación de concentrado, 20 fundidos, 0 alambrón, para forzar la industrialización en el país del cobre. Y tú, si quieres ser bondadoso, le puedes dar un plazo. En 2 años más empieza el concentrado, en 4 años más empieza el del fundido. O sea, te fijas, eso es lo que se hace en Asia con la inversión extranjera. Usted quiere ir a sacarlo el cobre ya, pero acuérdense que tiene que sacarlo lo que acá hace Indonesia, salvo el carbón. Ningún producto primario puede salir de Indonesia sin estar procesado. Punto, se acabó. Indonesia tiene minas de cobre, son bastante significativas. Reclamar a la multinacional, va a llorar, el otro que llore mejor que ella. Pero se impuso. Y en todos esos casos requeriría como una... Porque lo que estás comentando ahora es como que, bueno, tendría que discutirse el Parlamento y haber una ley que piense en todas estas cosas a largo plazo. Claro, pero ahí uno se desmoraliza más. Claro, no, es cierto, pero lo entretenido en esto, yo lo que está hablando, es que hace 2 años o un año y tanto, India escogió un nuevo gobierno que la UDI es progresista al lado de este gobierno, o sea, ya no puede ser lo que votó la ola en los reaccionarios. Pero ese tipo de derechización ideológica no le impidió que su primera medida fue fomentar la manufactura. O sea, esa cosa de América Latina, que de alguna forma hacer política industrial es una cosa de extremista de izquierda, en el Asia no existe. O sea, en Indonesia, cuando se hizo esta nueva legislación de que no sale un producto primario fuera del carbón, y el carbón por cosas específicas, no sale un producto primario sin ser elaborado, la derecha indonesia era lo que estaba liderizando el cambio político. Claro, porque si se procesan estos productos primarios, a ellos se les genera una cantidad enorme de oportunidades de inversión. Ellos se suben al chorro. ¿Te fijas? O sea, es esa cosa latina, ibérica, de la rigidez fundamentalista, de que todo neoliberal, porque antes se hizo algo que tenía que ser el menos uno. Entonces están contra el royalty, contra la política industrial, contra la inversión pública, contra todo lo que antes era el motor del desarrollo. El punto ahí hay que volver a Hirschman. Hirschman tiene para los que no lo conocen, el economista del desarrollo, un intervenido que ha existido en los últimos 70 años.
tiene una hipótesis que yo la compro entera, que él habla del efecto rebote. Él dice que las políticas económicas, como los productos del supermercado, tienen fecha de vencimiento. Una política económica tiene capacidad de lograr lo que puede lograr, pero después hay que un poco lograrlo, después hay que ir ajustando. Y la cosa de América Latina es que se mete uno en una política económica que se sigue implementando cuando ya pasó la fecha de vencimiento. Hicimos la sustitución, lo estamos haciendo ahora en la apertura primaria exportadora. Entonces lo que él dice es que cuando las cosas siguen haciéndose la política económica mucho más allá de su fecha de vencimiento y empieza a ser contraproductiva, cuando viene el cambio, viene lo que él llama el efecto rebote y se va al menos uno. La retroexcavadora de Quintana. Entonces, el modelo neoliberal no fue más que una retroexcavadora del sustitutivo. Mírate las 20 políticas económicas más importantes del país y mírate las neoliberales y mírate las que eran antes. Eso no lo cuenta. Se han traído tarifas, el libre comercio, se han traído cuenta capital cerrada y ahora abierta, si antes la inversión pública era determinante en el crecimiento, ahora es marginal, si antes, o sea, es multiplicar por menos. Y así no es muy eficiente. Entonces, esa cosa asiática de entender que existe el interés nacional y el interés de las corporaciones, privadas y públicas, o sea, nacional y extranjera. Y que el interés nacional, como que industrializar el sector exportador es más o menos obvio, ¿no es cierto? Y si les gustan las multinacionales, bien, y si no les gusta, bueno, váyanse por otro lado. Y como no hay mucho otro lado donde irse, se idean y se ponen a procesar. Entonces, esa cosa de América Latina que siempre uno habla de política industrial y royalty, este tipo extremista. Bueno, en Asia, la derecha habla de eso. Porque claramente se da cuenta que ellos benefician enormemente. Entonces, cuando se hizo el cambio en Indonesia, fue la derecha la que lo liderizó. Hoy día India tiene el gobierno más extrema derecha, probablemente que existe en el mundo, por lo menos entre los democráticos, probablemente más extremadamente derecha de todo el mundo, pero en política económica. Sigue con la política industrial, la comercial, está buscando la bienestar competitivo, sigue controlando las finanzas, sigue dándole todo el énfasis al desarrollo tecnológico en la cosa de medicamentos y software, que son sus dos industrias de punta. Sí, todo. Entonces, es fundamentalismo ideológico y eficiencia económica ya no pueden ser más contradictorios. Y en el caso de América Latina, desgraciadamente una serie de políticas económicas se politizaron de tal forma que hoy día es como un tema tabú para uno y un tema incluso excesivamente interesante para otro. O sea, pasó a ser como una cosa de política más que de política económica. O sea, hoy día no existe un rollo en Chile y las multinacionales han sacado $100.000 millones de utilidad en los últimos 12 años con el apoyo de la derecha, que no se beneficia en nada de eso. Entonces ahí hay un tema ideológico que a mí me fascina y lo he trabajado, he escrito, es un tema que yo creo, mire, como dice Gramsci, todas estas peleas se ganan o se pierden por años de ideología. Yo creo que si hay algo sabio en la historia es eso. Entonces, mientras sigamos con ese tipo de ideología tan rígida y fundamentalista, hay unas mejores que otras, pero ninguna es muy difícil. Hay una pregunta sobre el tema del regionalismo. Del regionalismo sudamericano, y si hay alguna esperanza de que se logre algún tipo de integración económica regional más o menos sustancial. ¿Regionalismo dentro de los países? No, dentro de latinoamericanismo. O sea, UNASUR, el Fondo del Sur, el Banco del Sur, ese tipo de cosas que se han presentado de algún modo como algo que puede ser utilizado para apalancar la industrialización a nivel regional. Pero
se intenta por aquí por allá de que avance, pero no arranca. Entonces, Sí, no, en ese sentido yo creo que el Mercosur ha sido por lejos lo más interesante que se intentó hace algunos años, pero ya sabemos en qué terminó. El gran problema del regionalismo, entendido como región de América Latina, más que la necesidad de regionalización dentro de los países, caso chileno, bastante obvio. El problema de la regionalización latina es que como hay tanto cambio político aquí y allá, eso siempre ha sido un obstáculo para la acción común. Pero que sin duda hay ahí una masa crítica de población, de economía, de recursos naturales, para políticas de coordinación y inversión, yo creo que es fundamental, toda la razón. Podría ser como el dínamo que dinamice el crecimiento de la región, sin duda, o sea, es algo, pero con todos nuestros problemas, incluso toda la regionalización de la inversión extranjera latina, en el caso chileno, uno de los líderes, tiene elementos muy, para mí, negativos, o sea, primero es una pura diversidad, es una política de portafolio política. Los conglomerados chilenos solo están en Chile, son muy vulnerables al cambio político chileno. Si se van a hacer lo mismo que hacen en 3 o 4 países de América Latina, por lo menos diversifican el riesgo político. Y eso es mucho más importante para entender la regionalización de la inversión latina en América Latina que la eficiencia productiva. O sea, la industria de la madera en Chile, que uno que hace astilla de madera, o sea, hacer astilla de madera al vecino, Argentina, o sea, hacer pulpa de diario a Brasil. No porque se haga mejor, no porque necesite más mercado, porque son igual para exportación, sino simplemente diversificarse políticamente. Entonces, y eso produce algo de regionalización, pero lo que la guía, o sea, no es que para pasarse astilla madera a MDF es esta madera, la avanzada. Para pasarse astilla madera a MF es mejor hacerlo en Brasil que en Chile por cualquier cosa, no, porque en Brasil igual lo único que hace es pulpa diaria. Y en Argentina lo que hace astilla madera. O sea, no es que se va a otras partes porque industrializarse es más fácil, sino se diversifica horizontalmente como sustituto a la diversificación horizontal y el mayor procesamiento. Tenemos un problema, la sala la tenemos hasta las 7, así que vamos a tener que terminar, se nos fue el tiempo, pero... Muy rápido, que hay alguien... Aquí también tenemos a Naim después, así que puedo conversar contigo. Okay. Pero muchas gracias, Gabriel, te pasaste y esperemos verlo en las próximas sesiones que vamos a tener como Social Chileno, así que muchas gracias.